Regresamos a Interfal. Les recuerdo que puede seguirnos por nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo completamente en vivo en Facebook, en IEDMX y por supuesto también en Twitter. Así que acompáñenos ahí también. Todas las entrevistas, todos los reportajes que usted está viendo, los incorporamos a estas redes sociales, también en YouTube, y desde ahí podrá usted revisarlos si así le parece conveniente. Hoy tenemos nuestra sección Tacuba 8, en verdad un tema bien interesante que ha ido permeando con mucho agrado en nuestra sociedad mexicana, una exposición maravillosa que han pues permitido dentro de sus muros que nosotros tengamos acceso. Así que agradezco a la directora del Museo Nacional de Arte, la doctora Sara Gabriela Vaz Sánchez, con quien hablaremos de esta exposición que ha causado en verdad revuelo, mucha atracción y sobre todo, desde mi perspectiva, conocer una mujer maravillosa, Nahui Olin. Muchas gracias, Omar. Pues sí, Nahui nos ha dado unas muy gratas sorpresas este verano, así es que los invitamos a todos a que puedan verla todavía. Sí, porque además me decías que, bueno, estas fechas pueden llegar a ser un poco extrañas, la gente se mueve o sale de vacaciones, es un periodo largo de vacaciones, entonces me comentabas que a veces en el MUNAL se veía reflejado esta época, pero que con Nahui Olin, pues todo lo contrario, ¿no? Claro, normalmente tenemos veranos así como más bien bajitos y después de Caravaggio pues teníamos mucha expectativa con Nahui porque pues es justo otro giro de exposición. Nahui presenta una selección muy extensa de obra, casi 260 piezas, después de haber tenido una curaduría muy acotada respecto de la obra de Caravaggio. Ahora Nahui Olin se nos multiplica por toda la sala de exposiciones temporales y pues simplemente el hecho de rescatar este personaje histórico, esta figura historiográfica que está como muy borrada, ¿no? en la escritura de la historia del arte del siglo XX y sobre todo recuperar también su ambiente social, el horizonte de artistas con el que convivió, sobre todo su faceta como creadora y su faceta como co-creadora de un desnudo femenino, que si bien era pues atrevidísimo en la época, ella justamente participa con el fotógrafo, con la cámara para construir una imagen de mujer que no era habitual en ese tiempo, ¿no? Sí, una mujer muy completa, muy plena, controvertida, plena consigo misma, sabedora de su gran belleza, pero también sabedora de su gran inquietud por el arte. Para ustedes, dentro del MUNAL, ¿cómo la han ido redescubriendo? Porque quizá existió una primera etapa cuando empieza el montaje, la curaduría, y ahora que han escuchado tantos comentarios, ¿qué es para ustedes Nahui Olin? Lo muy bonito de hacer una exposición, yo creo que de cualquier cosa, es que justamente desde el proceso del armado, del entramado curatorial que vas desarrollando, que vas formando, te vas dando cuenta de lo que quieres hacer, a dónde quieres llegar, de la tesis que quieres plantear. Al momento de montar la exposición pasan otras cosas y al momento de cuidar la recepción que el público tiene de esa exposición pasan otras, ¿no? Entonces justamente de esa manera hemos ido descubriendo a Nahui, desde una serie de premisas que era simplemente, bueno, recuperemos la figura, hasta dos, es una persona que co-crea su propia fotografía de desnudo con el fotógrafo, hasta tres, bueno, tiene talentos también para interesarse por la ciencia, escribir poesía en francés desde los 10 años o poco antes, tiene talentos para vincularse con ciertos personajes de su ambiente social que la llevan a Hollywood, incluso a ver si se experimenta con la posibilidad de hacer una película. Nahui se ha revelado, y curiosamente se ha revelado gracias al público que nos ha visitado, como un personaje que de verdad merece ser revisado una siguiente y una siguiente vez, no lo agotas con una exposición. Como parte del programa de mediación tenemos una sala al interior de la sala de temporales, justamente a la mitad, en donde le pedimos a la gente que haga como su propia interpretación de Nahui a partir de post-its y que la describa en una palabra, que la describa con un dibujo. Me llama la atención que no propusimos nosotros este asunto del dibujo y los niños, muchos de ellos, muchos jóvenes, tomaron la pluma y empezaron a hacer los ojos de Nahui, empezaron a representarla como un gato, empezaron a copiar desnudos que ella misma había trabajado. Es decir, esa visión de Nahui que ahora nos descubre el público que está visitando la exposición, pues era inédita y es muy interesante, ¿no? Claro, y esa expresión creo que es de sus máximos simbolismos, esa mirada, esos ojos de gata, y porque además también convivía con muchos gatos en su azotea del centro histórico, una mujer rebelde, una mujer experimental, una mujer pasional, una mujer que fue musa para artistas, como dices, de la época, pero que se había conocido poco. ¿Por qué? ¿Por qué consideras que, a diferencia de otras artistas, mujeres,
Nahui Olin había estado como oculta y creo que ahora con su gran labor en el MUNAL han puesto el dedo en la llaga, incluso pues hemos visto ya retomar por parte de muchos suplementos periodísticos la obra, la figura y la importancia de Nahui Olin. Yo creo que no se había tomado en tanto una mujer con talento. Se había tomado siempre como una figura adyacente o subsidiaria a la del doctor Atl. Sí. Ella tuvo una relación de pareja con el doctor Atl, con Gerardo Murillo, alrededor de unos 3 años. Fue una relación corta pero intensa y a partir de que se publican sobre todo Gentes Profanas en el Convento, que es justamente el libro en donde se habla de esta tórrida relación y donde estos dos cuasi locos, ¿no? se lanzan a un convento del siglo XVII a protegerlo del deterioro, que también es una cosa como muy romántica. Despunta la figura de Nahui, pero prácticamente construida por él. De hecho, Nahui Olin adquiere su apodo, vamos a decir, o su sobrenombre, justamente porque el doctor Atl, Gerardo Murillo, se lo pone. A ella le fascina, se lo queda, se lo apropia, prácticamente ya no vuelve a ser Carmen Mondragón, nunca más. Pero es una figura que había estado siempre anclada a un personaje masculino. Y de pronto, bueno, nos interesa hacer esta recuperación de la figura de Nahui, en tanto Nahui explorándose a sí misma, tanto como literata, que en realidad pues no lo fue. Es una figura muy, muy particular porque nunca termina de descollar en nada. Sin embargo, tiene talento para muchas áreas de la cultura y las explora, las experimenta. Yo creo que además el hecho de tener esta cercanía, bueno, ella estuvo casada con el pintor Manuel Rodríguez Lozano. En el tiempo que están en Europa conoce a Matisse, conoce a Diego Rivera, es decir, está en el milieu, ¿no? Está en el ambiente cultural. Exhibimos al principio de la exposición una pequeñita muestra de óleo que hace, recién empieza a estudiar pintura y pues es una cuestión súper clásica, ¿no? De pronto ya, sobre todo con la caricatura, ya va encontrando, a mí me parece, su propia enunciación, su propia expresión. Tenemos una primera parte de caricaturas que son como muy reveladoras de la manera en que ella se apropia de la realidad, en la manera en que ella configura su propia realidad y que empieza sobre todo a hacer observación de las expresiones y de los caracteres de los personajes que la rodean. Cuando pinta, yo creo que también encuentra una manera distinta de asumirse dentro del ámbito, que está trabajando además sobre las vanguardias, pero ella empieza a trabajar junto con el doctor Atl este asunto de la perspectiva curvilínea. Es algo que está muy poco explorado historiográficamente y sin embargo, bueno, exhibimos varios cuadros que tienen que ver justamente con esta aproximación de paisaje y de tomas un poco más amplias. Entre ellos, exactamente, una plaza de toros que bueno, era la época. Permítenos hacer, Sara, una breve pausa y regresamos para seguir hablando sobre esta exposición, sobre Nahui Olin y sobre todo sobre el MUNAL. Regresamos. Continuamos platicando con Sara, la directora del MUNAL, y una exposición que ha generado bastante atracción, simpatía, polémica hasta cierto punto. Y si me lo permite, Sara, hiciste una selección de 5 obras que se encuentran en esta exposición y pues me gustaría que fuéramos de la mano para que nos pudieras ir platicando de qué se trata. Vamos a verlas, si me lo permite mi equipo de producción, para poderlas explicar. Esto es parte de mucho temas de los que se puede ver. Pues sí, les comentaba que la selección es bastante amplia. Estamos viendo una obra de Alfredo Ramos Martínez. Es una pintura trabajada hacia 1923 y de hecho decidí comenzar con ella porque es tal vez la visión menos Nahui de Nahui, ¿no? Elegí 5 obras que curiosamente no son de Nahui Olin, ¿no? Sí estoy contraviniendo toda la tesis curatorial porque no la estoy dejando expresarse a ella misma. Pero esto quiere decir el impacto como mujer, como figura que también tuvo en la época y en otros artistas. Y además justamente este trazo de Ramos Martínez todavía muy decimonónico, parece un retrato de finales del siglo XIX, en donde solamente, salvo por la moda, el corte de pelo, sabemos ya que esta mirada expresiva se va a revelar como una mujer que va a trascender todos los cartabones de su tiempo, ¿no? Claro, ¿no? Y los ojos siempre los ojos son el sello, ¿no? son como un gran... Son el emblema de Nahui, tanto construido por ella misma como visto y apropiado por quienes la pintaron o la fotografiaron, ¿no? Claro, vamos a ver la siguiente. Estamos viendo ahora, ya viene, este es muy lindo.
Es un retrato que le practica Ignacio Rosas. De hecho, en la exposición tenemos un juego muy, muy lindo en donde aparece justamente este retrato de Rosas y la fotografía de Rosas pintando el retrato con Nagui posando exactamente así, ¿no? Sí. Ese juego, digamos, en espejo es muy, muy bonito. Sí, de hecho, si mal no recuerdo, hay una foto, ¿no? De esta misma postura de Nahui Olin y está luego el... Y está Ignacio Rosas pintándola con la obra ahí, ¿no? Ignacio Rosas, bueno, es un artista veracruzano, me parece que muere hacia mediados del siglo XX, en 1950. No es un acomodo cronológico el que les estoy presentando, es más bien como mi libre curaduría, ¿no? Y Ignacio Rosas pinta esto hacia 1928, es decir, unos 5 años después de que Ramos Martínez nos entregara este retrato que todavía está, digamos, muy apegado a la enunciación del siglo XIX. Vemos a una Nagui ya mucho más revelada, como una modelo sensual, pero que además no se está, digamos, retrayendo, no se está midiendo en cuanto a las actitudes que toma frente a la lente o en este caso frente al pincel y al óleo, ¿no? del pintor. Es un retrato con unas texturas preciosas, sobre todo en la parte esta que se está mostrando ahora del paño que la cubre y que se está como resbalando de seda y dejando ver esto que además Nagui también tomó como otro de sus emblemas y no solamente son los ojos verdes, sino es como su torso y los famosos hoyitos, ¿no? Ahí lo estamos viendo justo en el marco de la exposición, un dibujo realizado por ella misma. Parte de esa sensualidad Así que es. siempre expresaba. Es un dibujo súper, súper sensual. Sí. Bueno, y esto es lo que lleva Rosas. Todavía es un retrato, digamos, muy tradicional, pero que ya empieza a dar cuenta de este impulso revelador de su cuerpo y de la figura y de la personalidad que va a adquirir Nahui Olin, ¿no? Vamos a ver la siguiente. ¿A ver otra? Ah, bueno. Esta es de mis favoritas. A mí me gustó mucho y para mí fue un descubrimiento. Yo no estaba consciente de la figura que implicaba en esta historia Matías Santoyo. Nagui tuvo varios amantes, como es bien sabido, no los voy a enumerar porque son varios, no me lo sé. Pero bueno, Matías Santoyo fue un personaje importante después justamente de que termina su relación con el doctor Atl. Y con Matías Santoyo justamente va a Los Ángeles en espera de tener la oportunidad de realizar una película en Hollywood. Matías Santoyo aquí justamente pinta este autorretrato en Los Ángeles, California. Esto es una caricatura que se realiza en 1927. Estamos justo un año antes de que Rosas la pintara en toda su gloria con el mantón que ya le vimos en el óleo pasado. Y que sí estuvo muy cerca de hacerse esa película. Pues parece que sí, pero bueno, al final al menos se entrevistó con los grandes directivos de estas bueno, empresas. esta parte me encanta, lo que están desayunando, está enrollando una tortilla y está comiendo, ¿no? Es un desayuno, están comiendo huevos revueltos, ahí está el azúcar, está la leche, y es como muy, muy cotidiano, muy divertido y muy expresivo también el dibujo de Matías Santoyo. Lo que nos decían justamente en el proceso de investigación para la curaduría es que no se llevó a cabo esta película porque Nagui no le pareció un papel suficiente. Ella quería justamente ser como más participativa. Correcto. Y no quería simplemente hacer lo que se le dijera, ¿no? Ser dirigida. Entonces, pues no lo hizo, no lo realizó. Pero bueno, el viaje fue productivo y justamente nos lega este dibujito. Ahora estamos viendo justamente la obra que abre la exposición, una de las obras pues, más significativas, más emblemáticas, más importantes, pintada justamente por el doctor Atl, que es uno de los grandes constructores de su propio mito. Y justamente nos hacía referencia Tomás Urián, el curador de la exposición, el Museo Nacional de Arte con Mariano Mesa, hizo la adaptación curatorial al espacio que tenemos. Pero bueno, la idea original es de Tomás Urián y el maestro Surián hizo también la primera exposición que se llevó a cabo en 1992 en el Museo Mural Diego Rivera y decidimos abrir con esta obra de 1922, nos estamos yendo hacia atrás otra vez, porque decía justamente el maestro Surián que le parecía como una especie de volcán pintado por el doctor Atl, en donde está emergiendo la figura de Nahui Olin, ¿no? Entonces, es hipnótica. Es una obra que tiene una fuerza expresiva increíble, ahí si lo ven, decía el maestro Surián, bueno, el volcán es como todo el vestido negro de Nagui, ella emergiendo, los ojos, ¿no? Como siempre fijos mirándonos, y todo el fondo de atrás de nubes, así como si fueran emanaciones piroclásticas, ¿no? Entonces, bueno, es como muy sintético de esta pasión también que inundaba al doctor Atl, que era vulcanólogo y que además supo ver en Nagui esta otra
esfera pasional también, pero desde el lado femenino. Y por último, termino también con una obra del Dr. Atl, que me gusta muchísimo, una de las pelonas, Nahui Olin Pelona, justamente para cerrar como esta pequeña secuencia que abrimos con el retrato de Alfredo Ramos Martínez, muy decimonónico, ella muy recatada, y que si se fijan ahorita, bueno, ya es una mujer completamente liberada, ¿no? Y abierta. Para empezar, bueno, raparse en estas condiciones en 1920 y tantos era una cosa muy loca. Esta obra es de 1923, es un pastel sobre es un pastel sobre papel, de textura muy, muy untuosa, muy, muy bonita, y sobre todo también reflejando la visión de un hombre completamente enamorado, volcado en los ojos de Nahui, ¿no? Claro. Sin embargo, bueno, la vemos ya como una mujer que no pertenece a su siglo, una mujer que ya está trascendiendo por completo estos cartabones de los que hablábamos y que se está revelando en su personalidad desnuda, ¿no? Oye, pues qué maravilla pues, de ponencia breve, pero significativa de lo que es parte, muy breve parte de lo que, o una pequeña parte de lo que es esta exposición. Sara, ¿hasta cuándo va a estar? Estamos hasta el 9 de septiembre con Nahui Olin, así es que todavía queda mucho tiempo. Pues no se la pierdan, hay muchas fotografías también de ella, hay un apartado muy importante, muy intenso de fotografías. Inédito. Además, y que gusta muchísimo. En fin, créame que lo va a disfrutar muchísimo, va a encontrar, si no la conoce mucho, una mujer maravillosa, Nahui Olin. Así que bueno, pues muchísimas gracias, Sara, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Esto es Interfaz.